¿Y si el hijo que despreciaste, un día regresara como dueño de tu empresa? Esta no es solo una historia de negocios. Es una historia sobre orgullo, rechazo, perdón, y una transformación que nadie vio venir. Ángel Martínez nació en cuna de oro, pero eligió vivir con los pies en la tierra, literalmente. Fue expulsado de casa por su propio padre, vagó por México con una maleta y un sueño roto, hasta ser acogido por un pueblo olvidado, donde aprendió todo lo que las escuelas de élite jamás enseñarían. Lo que hizo después, nadie lo esperaba. Un giro tan profundo que tocó hasta el corazón de quien nunca creyó en cambios. Quédate hasta el final. Porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el éxito, la familia, y la vida. ¿Alguna vez sentiste que, por más que lo intentaras, jamás sería suficiente? ¿Que había un molde a tu alrededor, y que naciste con un alma que no encajaba ahí dentro? Así, exactamente, creció Ángel Martínez. Por fuera, la mansión era impecable. Fachada moderna, 3 pisos, columnas de mármol, alberca climatizada, cancha de tenis, ventanales inmensos que reflejaban el sol como espejos de un mundo inalcanzable. Por dentro, sin embargo, había silencio. Un silencio helado, de esos que hacen más ruido que cualquier discusión. Ángel era hijo único. Heredero del Imperio Martínez, un conglomerado que operaba en todo el territorio mexicano. El papá, don Ernesto Martínez, era un hombre temido, admirado y extremadamente estricto. Conocido por convertir en dinero todo lo que tocaba, pero también por aplastar a quien se atreviera a desobedecerlo. Desde niño, Ángel era presentado como el futuro del imperio. Siendo apenas un crío, ya usaba traje en las fotos navideñas. A los 11, asistía a cenas con accionistas. A los 14, ya sabía que era utilidad neta, margen de rentabilidad y metas trimestrales. Pero lo que nadie veía, o se interesaba en ver, era lo que Ángel realmente traía en el corazón. Mientras su padre hablaba de inversiones y fusiones, él pensaba en dibujar, componer, viajar. Soñaba con tribus indígenas que leía a escondidas en la biblioteca. Se encantaba con biografías de líderes espirituales. Le gustaba caminar descalzo sobre el pasto del jardín, sintiendo el mundo bajo sus pies. Para don Ernesto, eso era señal de debilidad. Un hombre de verdad no pierde el tiempo con poesía, solía decirle. ¿Y si quiero ser un hombre de verdad, a mi manera? Preguntaba Ángel, apenas en un hilo de voz. ¿Quieres ser artista, poeta? Eso ni para tu café alcanza. Si quieres que te respeten, vas a tener que aprender a mandar. En la adolescencia, los conflictos se volvieron rutina. Don Ernesto veía en su hijo una amenaza para su legado. Ángel, por su parte, veía en su papá una cárcel de hierro y expectativas. La mamá de Ángel, doña Laura, era la única tregua. Una mujer dulce, sensible, que intentaba mediar las peleas entre ellos. Pero falleció pronto, víctima de un cáncer fulminante. Después de eso, todo se vino abajo. Ángel se quedó solo en ese castillo dorado que ahora parecía un sepulcro. Don Ernesto se hundió todavía más en el trabajo. Y cada vez que volteaba a ver a su hijo, parecía decirle con la mirada, no estás listo. Y nunca lo estarás. El detonante sucedió una noche cualquiera. Un martes como tantos. Ángel tenía 21 años y estaba por terminar la carrera de filosofía, lo cual, según su padre, era pérdida de tiempo disfrazada de diploma. En la mesa, el ambiente ya era tenso antes de probar el postre. Hoy recibí el informe de la holding. El área de energía está lista para reestructurar. Quiero que empieces a trabajar ahí el mes entrante, soltó don Ernesto, sin siquiera mirarlo a los ojos. Ángel dejó el tenedor con cuidado. Respiró profundo. Y contestó, no voy a ir. Ya te dije que no quiero entrar a la empresa. El padre alzó la mirada con lentitud, cual si estuviera frente a un empleado insolente. ¿Crees que tienes opción? Creo que tengo libertad. O al menos debería. La libertad no paga las cuentas, Ángel. Y tu lugar está a mi lado. Ya basta de tus payasadas. Para ti todo lo mío es una payasada. Todo lo que sea distinto a lo que tú crees, es despreciable.
Don Ernesto soltó una risa seca, sin pizca de humor. ¿Me vas a enseñar a vivir, chamaco? ¿Tú qué sabes de la vida? Nunca te faltó nada. Sí me faltó. Lo más importante, escucha, respeto, cariño. El silencio se apoderó del comedor. Las palabras retumbaron como si hubiesen roto algo imposible de pegar. Don Ernesto se puso de pie, la cara enrojecida y la voz tan firme como el acero. Si es así, lárgate de mi casa. Si no quieres ser parte de esto, entonces no eres mi hijo. Ángel abrió los ojos con sorpresa. Por primera vez, comprendió que aquello iba en serio. ¿Me estás corriendo? Te estoy liberando de eso que tanto desprecias. Y así fue. Sin gritos ni llantos. Solo la frialdad de un hombre que confundió autoridad con amor. Y el dolor mudo de un hijo que creció intentando ser aceptado. Esa noche, Ángel ni siquiera pudo asimilarlo. Subió a su cuarto, aventó algo de ropa en la mochila, tomó el poco dinero que tenía escondido en un libro de tapas rojas, regalo de su mamá, y se fue. Al cerrar la puerta de la mansión, volteó por última vez. No sintió rabia. Sintió vacío. Llovía. El portón de hierro se cerró con un chirrido que sonaba a punto final. Caminó hasta la esquina. No sabía a dónde iría, ni cómo. Pero sentía que por primera vez, iba rumbo a lo correcto. Por primera vez, el camino era suyo. Y ahí, en ese instante en que el mundo parecía venirse abajo, nacía un hombre que aún no sabía quién era, pero ya sabía quién no quería ser. La ciudad se sentía todavía más fría de lo que Ángel recordaba. No era cosa de la temperatura, era un silencio que lastimaba. La gente caminaba deprisa. Nadie miraba a los ojos. Nadie preguntaba de dónde venías o a dónde ibas. Y en ese momento, ni él lo sabía. Ángel pasó la primera noche en la central de autobuses. Recostado en un banco de cemento, sintió el piso tan duro como la mirada de su padre. La mochila le servía de almohada. La sudadera, la misma que usaba desde la prepa, era ahora su única defensa contra el mundo. A un lado, un recolector de cartón dormía envuelto en una cobija rota. Al otro, una mamá alimentaba a su hijo con galletas rancias. Ahí, Ángel comenzó a entender lo que era la invisibilidad. Nadie lo reconocía como el heredero Martínez. Era uno más entre tantos. Una cara entre miles. Un número olvidado en medio de multitudes que corrían por sobrevivir. Al día siguiente, trató de comprarse un café. Pero el dinero que tenía apenas le alcanzaba para un pan. Eligió el agua. Y con eso, empezó a entender el valor de cada decisión. Pasó días vagando. A veces pedía aventón. Otras, caminaba. No tenía rumbo. Solo sabía que no quería volver. No por orgullo, sino por miedo. Miedo de ya no reconocerse al mirarse al espejo. En su tercer día sin comer bien, intentó vender un brazalete artesanal que había hecho de adolescente con cuentitas encontradas en un mercado viejo. Fue a una plaza concurrida y tendió un trapo en el suelo. La gente pasaba, algunos se detenían curiosos, pero nadie compraba. Hasta que una señora de pelo gris, ropa sencilla y una mirada cargada de historias, se paró enfrente. Se agachó, tomó el brazalete y lo examinó. ¿Tú lo hiciste con tus manos?, preguntó. Ángel asintió. Bonito. Tiene alma. Se lo devolvió, sin comprar, pero antes de irse, dijo con voz casi profética, tú no pareces hecho pa' la calle, mijo. Pero tal vez sea la calle la que quiere rehacerte. Ángel guardó silencio. Esa frase le atravesó como flecha. En los días siguientes, empezó a dibujar en hojas sueltas. Trazaba rostros que veía en la calle. Escribía pensamientos en cartones. Aquello lo mantenía de pie. Pero el hambre, la sed y el cansancio ya pasaban factura. Uno de esos días llovía leve. Se guareció bajo el tejadito de un mercado viejo, intentando no mojarse. Ahí vio acercarse a un niño de la calle, de unos 10 años. Cabello alborotado, manos sucias, mirada viva. El niño se sentó junto a él y sacó de una bolsa 2 panés.
Le ofreció uno a Ángel, sin pronunciar palabra. ¿Tienes hambre?, murmuró el niño con naturalidad. Ángel dudó. Luego tomó el pan. Gracias. Eres nuevo por aquí. Se nota. Tus zapatos todavía están limpios. ¿Tan obvio? Pa, quien vive aquí, todo es obvio. Aprendemos a leer a la gente sin que hable. El niño se llamaba Gael. Había huido de su casa por un padrastro violento. Dormía en sitios diferentes cada noche. Pero tenía una sabiduría áspera que impactaba. La calle te rompe, pa, luego enseñarte. Pero solo si aguantas. Mucha gente no aguanta. Ambos compartieron el pan y se quedaron un rato en silencio. Gael luego se fue bajo la lluvia. Ángel no volvió a verlo. Pero esa escena se le grabó en el alma. Fue ahí que Ángel entendió algo brutal: él nunca fue fuerte, solo estaba protegido. Ahora, con la vida a ras de piel, o aprendía, o se hundía. Poco después, ya débil, deshidratado y con fiebre, Ángel se perdió en un camino de tierra. Intentaba cruzar una región rural con la esperanza de llegar a un pueblito donde pudiera hallar un trabajito temporal. Pero se extravió. Sin fuerzas, se desplomó a un costado del camino. Oscurecía. Y por primera vez, pensó en rendirse. No en rendirse de empezar de nuevo. Rendirse de vivir. Pensó en su mamá. En cómo le diría que todo estaría bien. Pensó en su papá, y en el miedo de que siempre hubiese tenido razón. Ángel cerró los ojos. Y todo se nubló. Horas después, no sabría decir cuántas, escuchó voces lejanas. Alguien lo cargaba. La piel de quien lo sostenía estaba tibia. Olía a tierra mojada, humo de leña y una hierba que él desconocía. Sintió manos suaves en su frente. Palabras en un idioma incomprensible. Alguien le dio a probar algo caliente. Luego, silencio otra vez. Cuando despertó, yacía sobre un colchón rústico, cubierto con telas de colores. El techo era de paja. En los muros, símbolos que parecían pinturas ancestrales. En un rincón, un altar con velas encendidas y un sahumerio soltando un humo dulce. Había una mujer a su lado. Piel morena, cabello recogido con listones, ojos tan oscuros como la noche sin luna. Le sonrió con ternura. «Volviste». Ángel quiso hablar, pero no le salió la voz. «Te desmayaste cerca de nuestro camino. La tierra te trajo aquí». Se llamaba Citlali. Y él no lo sabía aún, pero ese era el principio de la parte más bella, más dolorosa y más transformadora de su historia. El cuarto donde Ángel despertó olía a eucalipto y silencio. Pero no era un silencio vacío como en la mansión donde creció. Era un silencio vivo, que respiraba con el entorno. Él estaba acostado sobre una base sencilla de madera cubierta con mantas bordadas a mano. El techo, de vigas y paja trenzada, dejaba pasar la luz del sol mañanero en haces delicados que pintaban formas en las paredes. Trató de levantarse, pero el cuerpo no respondía. Seguía débil, aún deshidratado. Tenía el estómago encogido y la garganta seca como lija. El tiempo parecía otro ahí. No había relojes, notificaciones ni bullicio de autos. Era como si el mundo se hubiera detenido, para que él pudiera respirar. Pronto, la mujer que lo había cuidado entró de nuevo. Era Citlali, la misma que lo recogió inconsciente en la orilla del camino. Traía un tazón de atole caliente y una infusión humeante. «Tómalo despacio, si no tu panza se va a quejar», dijo con una sonrisa tranquila. Él obedeció. Las manos aún le temblaban, pero sentía que ahí, no hacía falta fingir fortaleza. Nadie esperaba de él más de lo que podía dar, presencia. Al terminar, Citlali se sentó en una silla tejida junto a la cama y, sin pedir permiso, empezó a contar: «Aquí todos somos parte de la tierra. Nadie es más, nadie es menos. Cuando uno se cae, los otros lo levantan. Así fue con mi abuelo, con mi papá, y así será hasta el último de nosotros. Tú no llegaste por azar, Ángel». Él abrió los ojos sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?». Ella sonrió.
Lo dijiste dormido. Llamaste a tu mamá. Le pediste perdón a tu papá. Dijiste que ya no querías vivir en la oscuridad. Y repetiste tu nombre varias veces. Como si temieras olvidarlo. Ángel se encogió por dentro. Se sentía expuesto, vulnerable. Pero había algo en la voz de ella que resultaba tan acogedor como un abrazo. Citlali era hija del matrimonio más anciano del lugar, Tonahuac e Ixchel, guardianes de la sabiduría ancestral de la zona. Eran descendientes directos de pueblos aztecas y portaban con orgullo las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Ángel los conoció al día siguiente. Tonahuac, el patriarca, tenía una mirada firme, pero sin dureza. Como si viera a través de la gente, sin juzgarla. Hablaba poco, pero cada palabra pesaba. El tiempo de la ciudad enferma el espíritu. Aquí, vas a aprender a respirar de nuevo. Lo invitaron a quedarse en la comunidad el tiempo que hiciera falta. Nadie preguntó a qué se dedicaba, cuánto tenía o de dónde venía. A nadie le importaba su pasado. Para ese pueblo, el presente era sagrado. Los primeros días, Ángel casi no hablaba. Caminaba por el lugar, observando. Las casas eran de adobe, con puertas pintadas de azul y ventanas llenas de flores. Los niños corrían descalzos, riendo a carcajadas. Las mujeres hacían tortillas en fogones de barro. Los hombres cultivaban la tierra con reverencia. Todo parecía parte de un ciclo. Y aquello lo conmovía. Cierta tarde, presenció algo que lo desarmó. Un niño, de unos 7 años, se resbaló y cayó en un barranco bajito. Se puso a llorar. El abuelo del niño, en vez de correr a levantarlo, fue despacio, se sentó junto a él y dijo: la tierra te abrazó. Ahora, párate y agradécele. El niño se limpió los ojos, sonrió y se levantó solo. Eso, le movió algo por dentro a Ángel. Entendió que en esa comunidad, el dolor no era un enemigo, sino un maestro. Y el tiempo, un aliado. Pasados unos días, Tonahuac lo invitó a una fogata nocturna, donde las familias se reunían a contar historias, recordar a los antepasados y compartir saberes. Sentado con desconocidos, Ángel escuchó anécdotas de lucha, de pérdidas, de amor y de fe. Un hombre narró cómo perdió a 3 hijos por una enfermedad y aún así se levantaba cada día para enseñar música a los niños de la aldea. Una señora confesó que tuvo chance de ir a la capital a ganar dinero, pero prefirió quedarse, allá ganaría pesos. Aquí, gané paz. Cuando le tocó hablar a Ángel, todos callaron. Él dudó, pero a medida que el fuego chisporroteaba, la respiración se tornaba más profunda y las emociones afloraban, las palabras se soltaron: me corrieron de mi casa. Mi papá. Él es un hombre poderoso. Siempre quiso que yo fuera como él. Pero, no pude. Yo era lo contrario. Él decía que era débil. Y tal vez sí lo sea. Porque ahora, estoy aquí, perdido. Sin nada. Y, por primera vez, no sé quién soy. Tonahuac solo respondió: estás más cerca de averiguarlo de lo que crees. Porque solo quien se despide de todo, puede encontrarse por completo. Esa misma noche, Citlali lo llevó a conocer el huerto sagrado, un jardín escondido en medio del monte. Silencioso, rodeado de piedras con símbolos tallados y plantas medicinales. Ahí, los ancestros realizaban rituales de sanación y consagración. Tú ya moriste por dentro, Ángel. Ahora es tiempo de nacer otra vez. Y nadie renace sin pasar por la oscuridad. A la mañana siguiente, se levantó antes de que saliera el sol. Sintió que algo había cambiado en él. Por primera vez en años, no pensó en su padre al abrir los ojos. Pensó en lo que le tocaba aprender. En las semanas que siguieron, se involucró en la vida cotidiana de la comunidad. Aprendió a moler maíz, a cuidar los huertos, a recolectar hierbas para hacer tés. Ayudaba a los ancianos a escribir cartas, era el único con buena letra. Se pasaba tardes enseñándoles matemáticas básicas a los niños, usando piedritas como números. Cada acto ahí tenía intención. Cada persona, un propósito. Pero lo más transformador, eran las miradas. No necesitaban palabras.
Bastaba con una mirada para que Ángel sintiera que ahí lo veían. No como heredero, ni como fracasado, sino como ser humano. Y eso, dolía y sanaba a la vez. Cierta noche, contemplaba las estrellas recostado en la tierra, cuando se le acercó Citlali en silencio. ¿Estás pensando en tu papá?, preguntó. Ángel tardó en responder. No. Por primera vez, estoy pensando en mí. Ella sonrió y se acostó a su lado. Entonces ya empezaste a volver a casa. Pero si estoy lejos de la ciudad. No hablo de la casa de ladrillos. Hablo de la que está en el pecho. Y en ese instante, bajo el cielo más estrellado que jamás vio, Ángel sintió que, por primera vez, ya no tenía que demostrarle nada a nadie. No era lo que su padre quería. Pero se estaba volviendo lo que el mundo necesitaba. La brisa matutina traía algo distinto. No solo el olor de las flores que nacían en las veredas de la aldea, ni el humo de las chimeneas de barro. Había en el aire un silencio antiguo. Un anuncio callado de que ese día no sería igual. Ángel madrugó con el corazón inquieto. Su cuerpo ya se había adaptado a la rutina del pueblo, pero esa noche tuvo sueños raros. Laberintos. Puertas que se abrían solas. Voces cantando en un idioma desconocido y, a la vez, familiar. Al salir, Citlali lo esperaba sentada sobre una roca, sosteniendo un collar de semillas secas. Hoy toca temazcal, dijo, mirando el cielo sin nubes. Temazcal, repitió Ángel, sin saber. Ella sintió con un gesto sereno y se puso de pie. Es un ritual de renacer. Un baño de calor, vapor y espíritu. Te va a limpiar lo que te pesa, y a abrir lo que no logras ver. Ángel no sabía qué esperar, pero algo dentro de él, una curiosidad más vieja que sus miedos, le indicó que tenía que ir. Caminaron por un sendero angosto hasta llegar a un claro cercado por piedras y árboles antiguos. En el centro había una estructura circular de piedras amontonadas y cubiertas con pieles, como una casita baja. Cerca, hombres y mujeres calentaban piedras al fuego, cantando suavemente en náhuatl. El canto no era agresivo ni demasiado ceremonial. Era íntimo. Como si cada sílaba invitara a lo sagrado. Tonahuac se aproximó a Ángel. Llevaba un puñado de hierbas y un cuenco con agua. Al entrar ahí, uno entra a morir. Pero sale, renacido. Ángel solo inhaló profundo. Dejó la ropa afuera, como todos, y se metió agachado a la oscuridad. El calor fue inmediato. Las piedras incandescentes estaban al centro. Los ancianos las llamaban abuelas, pues guardaban la memoria del fuego. Cada piedra que entraba era recibida con un canto. Luego las rociaban con agua, y el vapor surgía como niebla viva, abrazando cuerpo y mente. Alrededor de Ángel, otros ya habían pasado por ese ritual varias veces. Pero él, temblaba. No de frío, sino de entrega. La oscuridad era total. El sonido del vapor silbante lo llenaba todo. El sudor corría. El cuerpo exigía. Entonces, Tonahuac habló, di lo que duele. Al principio, Ángel cayó. Pero a medida que el vapor se intensificaba, la respiración se hacía más corta, y las emociones emergían, las palabras empezaron a brotar. Mi papá nunca me vio. Yo me pasé la vida intentando que me notara. Sigue, dijo una voz firme en la penumbra. Huí. Me perdí. Y aquí, encontré algo que ni sé nombrar. El calor apretaba. Las piedras ardían. Los cantos se alzaban. Ángel cerró los ojos. Todo giraba. Y entonces, vio. No como un sueño. Era más real que cualquier recuerdo. Una visión. Se vio frente a un edificio de cristal, imponente, moderno. Un letrero brillante arriba, Martínez y Sol. La gente aplaudía. Su rostro salía en una revista. Pero no sonreía. Parecía serio. A su lado, un hombre mayor, don Ernesto, cansado, abatido. Ángel lo veía. Su padre extendía la mano para firmar papeles. Documentos de venta. Y detrás estaban los rostros de la aldea.
Citlali, Tonahuac, niños sonrientes, mujeres con canastos, hombres con manos curtidas. Todos ahí. Como si formaran parte de ese momento. Entonces vio algo todavía más fuerte, un niño con su mismo nombre, Ángel, que era presentado al mundo. No era un hijo, ni un sobrino. Era el mismo, renaciendo. Con otra alma. Otra misión. El vapor lo envolvía. De pronto, todo se desvaneció. Sintió como si cayera en sí. Las piedras chisporroteaban. El tambor ancestral retumbaba en su pecho. Y de pronto, silencio. Cuando salió del temazcal, estaba empapado en sudor y lágrimas. Pero el cuerpo se sentía liviano. Como si hubiera dejado un costal ahí adentro. Citlali lo esperaba afuera. Le alcanzó una toalla pequeña. ¿Qué viste? Él titubeó. Miró las montañas. El cielo limpio. Vi mi futuro. Pero también vi lo que debo construir antes de llegar allá. ¿Tendrás valor? No sé. Pero ahora sé que es mi deber. Los días siguientes, Ángel apenas pegaba el ojo por las noches. Escribía sin parar en su libreta. Hacía dibujos de estructuras. Sacaba cuentas. Anotaba nombres, ideas, esquemas. Él sabía que allá afuera seguía la ciudad. Que su papá continuaba en algún despacho de lujo, dirigiendo con la misma dureza. Pero ahora, Ángel sentía que tenía algo más grande para ofrecer. Una noche, él y Tonahuac contemplaban las estrellas. ¿Qué viste en el fuego?, preguntó el anciano con voz tranquila. Vi a mi padre. Y me vi comprando su empresa. Tonahuac sonrió con los ojos. A veces, el destino nos devuelve lo que nos arrancaron. Pero no como esperábamos. ¿Crees que me odie más aún? Tal vez. O podría ser tu oportunidad de sanarlo. Ángel entendió que el verdadero poder no era forjar imperios, sino recomponer relaciones. Redefinir herencias. Romper ciclos. A la mañana siguiente, fue al altar del pueblo. Dejó su libreta ahí. E hizo una promesa callada: no voy a olvidar a quien me recibió. Ni lo que aprendí aquí. Y si un día tengo poder de verdad, lo usaré para multiplicar esta sabiduría. Y así, con los pies manchados de polvo y el corazón cargando una misión secreta, Ángel comenzó a trazar no un regreso, sino una revolución. Había algo distinto en la forma de andar de Ángel tras el ritual. Sus pasos, antes dudosos, ahora parecían conversar con la tierra. Su mirada, antes dispersa entre dudas y recuerdos dolorosos, estaba concentrada en el presente. Su corazón, por primera vez, latía sin miedo al futuro. La rutina del poblado seguía con su ritmo pausado. Las mañanas empezaban temprano, con las mujeres moliendo el nixtamal y los hombres atareados en los cultivos comunes. Los niños correteaban por los callejones de tierra que separaban las casas, y los ancianos compartían, con paciencia, los secretos de las plantas, los vientos y los astros. Pero algo nuevo germinaba en silencio en la casa de Ángel: el nacimiento de un proyecto. Empezó con una libreta vieja que él recibió de Ischel, la esposa de Tonahuac. La libreta traía tapas de cuero y hojas amarillentas por el tiempo. Al dársela, ella dijo: perteneció a mi abuelo. Anotaba fórmulas de remedios naturales. Ahora es tuya. Escribe algo que cure. Ángel se conmovió. Y ese mismo día, comenzó a llenar las páginas. Pero no eran textos poéticos ni memorias de infancia, ni cartas para su padre. Eran ideas. Bocetos. Esquemas de algo sin nombre, pero que ya latía como un corazón nuevo. Al inicio, escribía frases sueltas: una empresa que respete a las personas antes que a las cifras. La ganancia no debería nacer del dolor ajeno. ¿Y si las juntas directivas fueran también círculos de escucha? ¿Y si el bono se calculase por el impacto humano generado? ¿Por qué las empresas olvidan que están hechas de gente? Con el tiempo, esos apuntes se volvieron flujogramas, organigramas y mapas mentales. Ángel, que creció viendo a su padre gritar a sus empleados y tratar a la gente como piezas que se reemplazan, ahora imaginaba algo totalmente distinto.
llamó al proyecto Sol. Un nombre sencillo, pero lleno de simbolismo. Sol porque calienta. Sol porque sale cada día. Sol porque no lastima, solo ilumina. Entre sus tareas diarias en el pueblo, él se encerraba a anotar. Y en las noches, mientras todos dormían, trazaba con carbón y pluma las ideas que se agitaban en su cabeza. Las páginas se iban llenando. Pero, a diferencia de las frías reuniones que recordaba de su papá, todo aquí estaba vivo. El proyecto nacía del barro y del silencio. De adentro hacia afuera. Un día de lluvia, Citlali entró a la habitación y lo encontró con la mirada encendida ante una hoja recién escrita. ¿Qué es todo esto?, preguntó con curiosidad. Una empresa. Pero no como las demás. Ella se acercó, leyó algunos párrafos y guardó silencio. Luego sonrió. ¿Te irás? Ángel soltó aire. Sí. Pero no como antes. No por miedo. Y no para pelear con el pasado. Quiero construir algo nuevo. Y probar que se puede liderar sin aplastar. ¿Tu papá lo entenderá? Tal vez no. Pero no tiene que entenderlo. Solo tiene que verlo. En los días siguientes, Ángel empezó a enseñar a los adolescentes del pueblo lo que sabía sobre administración. Dibujaba organigramas con palitos y usaba piedritas como ejemplo de procesos. Explicaba cómo funcionaban las empresas, los bancos, los mercados. Las clases improvisadas pronto se hicieron un punto de encuentro. Chicos que jamás habían salido de ahí ahora hablaban de metas, innovación y propósito. Profe, ¿qué sirve eso si aquí ni luz nos sobra?, preguntó uno, genuino. Ángel le respondió con calma, porque algún día la van a tener. Y cuando la tengan, necesitarán saber usarla. Y, sobre todo, recordar de dónde vinieron. No repitan los mismos errores de los que solo saben mandar. Tonahuac lo observaba desde lejos. Una noche se acercó a Ángel, con esa mirada profunda. Plantaste 2 semillas, mi hijo. Una aquí, y otra dentro de ti. Ahora, cuídalas con el mismo amor. Ángel se conmovió. Tengo miedo, Tonahuac. Es normal. Pero si siembras con miedo, cosecharás con coraje. Fue el último empujón que ocupaba. Entonces Ángel reunió su valor para planear la vuelta. Pero sabía que, esta vez, no podía partir sin antes sellar un pacto. Organizó una asamblea con toda la comunidad. Vinieron todos, niños, ancianos, mamás cargando a sus bebés, jóvenes entusiasmados, Citlali a su lado. Tonahuac e Ischel al frente, como guardianes del momento. Ángel respiró profundo y habló: cuando llegué, yo era un cuerpo harto de existir. Ustedes me sanaron con lo más valioso que tienen, presencia. No me cobraron, no me pusieron a prueba, no me juzgaron. Me enseñaron que la vida no es una carrera, es un andar. Y ahora quiero darles las gracias. Pero no solo con palabras. Levantó la libreta. Este proyecto nació aquí. Ustedes son parte. Y algún día, levantaré algo que lleve esta sabiduría al mundo. Cuando eso pase, regresaré. No como invitado. Sino como hermano. El pueblo aplaudió en silencio. Y el tambor ancestral empezó a sonar, celebrando el inicio de otro ciclo. Esa noche, bajo las estrellas, Ángel no armó planes detallados. No fijó metas. Ni hizo cronogramas. Solo cerró los ojos, y agradeció. El proyecto estaba vivo. Y él también. A la mañana siguiente, se despidió de la Tierra Roja con los ojos llenos de lágrimas y la mochila ligera. Pocas ropas, algunos collares, y la libreta. Pero lo que llevaba en realidad, no cabía en las manos. Era conocimiento. Era cura. Era misión. Y una promesa: volveré. 2 años y 7 meses. Ese fue el tiempo que Ángel Martínez permaneció lejos de la ciudad donde creció. Suficiente para olvidar el ruido de los elevadores con espejos, las bocinas ansiosas y el tintinear de las copas en las juntas de negocios. Suficiente para dejar de ser heredero, y convertirse en autor de su propio camino. Cuando regresó,
no había pompa ni guardias ni coches lujosos esperándolo en la terminal. Ángel llegó con una mochila gastada, una libreta de cuero casi llena de notas y una certeza dolorosa: él volvía distinto, pero el mundo seguía igual. Las calles de Polanco seguían con el mismo olor a pavimento caliente y prisa. Los espectaculares mostraban rostros que prometían éxito. La gente no se miraba a los ojos. Pero Ángel sí. Él observaba a cada persona. Como si buscara en ellos lo que antes buscó en sí mismo. El primer reto vino al segundo día: hallar a alguien que confiara en él. Contactó a excompañeros de la universidad, antiguos maestros, incluso a un ex empleado de la empresa de su papá. Recibió respuestas amables y rechazos rápidos. Ángel, desapareciste, ¿crees que puedes volver de la nada y levantar un negocio de cero?, soltó un excompañero, hoy analista senior de una multinacional. Tienes el apellido, el historial, pero no el capital. Y sin capital, nadie te pela, dijo otro. Ángel escuchaba todo con serenidad. No había vuelto para que lo entendieran. Volvió para cumplir su misión. Aún así, las puertas cerradas dolían. En las noches, en un cuartito rentado de una pensión sencilla, abría la libreta y releía sus notas buscando fuerzas. En ciertas páginas encontraba frases como: el mundo puede dudar de ti. Pero si dudas tú, estás acabado. Nada que nace del barro termina siendo pequeño. Entonces cambió de táctica. En lugar de inversores grandes, buscó gente común. Gente con sueños, con talento, y con sed de sentido. Así encontró a Emilio, un viejo colega de secundaria que era diseñador freelance y, aunque ganaba poco, creía en la innovación con alma. Encontró a Natalia, maestra de inglés que dejó la escuela pública tras un burnout, buscando algo que tuviera significado. Encontró a Fabiola, analista de datos despedida por negarse a un acoso laboral. Ella buscaba ser parte de algo auténtico. Juntos, empezaron a idear el primer boceto de Sol. Sin oficinas, sin credenciales y sin poder. Pero con un propósito tan intenso que parecía energía pura. Ángel, ya con 25 años, lideraba con suavidad, pero con convicción. En cada reunión, usaba palabras que aprendió de los ancianos del pueblo: no estamos construyendo una empresa. Estamos sembrando una cultura. El grupo se veía en cafeterías, bibliotecas y, a veces, incluso en la torrecita de la pensión donde vivía Ángel. Las ideas fluían. Y la propuesta de Sol era audaz: crear un ecosistema empresarial donde la ganancia fuera consecuencia y no meta. La empresa tendría 3 pilares: responsabilidad social genuina, cada producto o servicio debía beneficiar a alguna comunidad vulnerable. Ambiente humano, nada de metas abusivas, burnout ni jerarquías tiránicas. Liderazgo compartido y escucha activa serían prioridad. Transparencia radical, todos los colaboradores tendrían acceso a los números, decisiones y estrategias. La idea empezó a circular entre grupos de innovación. Un pequeño artículo publicado por Fabiola en un foro en línea llamó la atención de un fondo de inversiones éticas. Un mes después, recibieron una invitación para una presentación. Tenemos 12 minutos para convencerlos, dijo Emilio, nervioso, en el elevador del edificio moderno en Santa Fe. Ángel sostenía el cuaderno de cuero contra el pecho. Sonrió con serenidad. Solo necesitan 2 para sentir la verdad. La presentación fue un éxito. Pero la respuesta no llegó de inmediato. Pasaron semanas. Y el dinero se acababa. Ángel empezó a trabajar como mesero en un restaurante para cubrir lo básico mientras Sol seguía siendo un sueño. Dormía poco. Pero nunca se quejaba. ¿No sientes rabia contra tu papá? ¿Por todo lo que pasaste?, preguntó Natalia una noche, viéndolo exhausto. La sentí mucho tiempo. Pero ahora entiendo que él solo me dio lo que tenía: dureza. Yo elijo dar lo que me dieron en la aldea: fe. Con ese ánimo, en una mañana gris llegó el correo: el fondo aprobaba un aporte inicial de 150,000 pesos. Una cantidad pequeña para el mercado, pero enorme para quien empezó con un cuaderno y un dolor. Sol se hizo oficial. Con RFC, dirección y gente creyendo. En los meses siguientes, lanzaron un servicio de consultoría para pequeñas empresas que querían humanizarse.
En 6 meses ya atendían a más de 20 negocios. Y más importante, las historias empezaban a cambiar. Una panadería en el centro empezó a ofrecer cursos gratis para jóvenes aprendices, con apoyo de Sol. Una tienda de ropa en Tijuana que sufría alta rotación de empleados mejoró el ambiente de trabajo con la metodología de Sol, y bajó las renuncias en 80%. Las historias se multiplicaban. Y con ellas, el nombre de Sol empezó a sonar en los pasillos donde antes solo mandaban los grandes. Pero el mundo empresarial es cruel. Algunas compañías comenzaron a ver a Sol como amenaza. Incluida, la Martínez Corp., el imperio del papá de Ángel, que enfrentaba problemas internos. Empleados desmotivados. Socios en discordia. Contratos cancelados. Don Ernesto, orgulloso e impenetrable, no entendía lo que pasaba. ¿Qué empresa es esa que nos está robando contratos?, preguntó, furioso, a uno de los directores. Se llama Grupo Sol. Jóvenes con ideas, humanas. Están haciendo ruido. Ernesto puso cara de burla. ¿Humanas? Eso es moda. No dura. No imaginaba que la moda era la resistencia. Y que el nombre detrás de todo era su propio hijo. El nombre de don Ernesto Martínez seguía imponiendo respeto en los círculos de negocios. Pero era un respeto cansado. Un respeto que se parecía más al temor que a la admiración. Durante años, la Martínez Corp fue sinónimo de poder, eficiencia y resultados. Nadie se atrevía a contradecir a don Ernesto. Sus empleados obedecían en silencio. Los directores lo seguían como soldados a su general, no por inspiración, sino por miedo al castigo. Pero el mundo había cambiado. Y él no se dio cuenta. En los pasillos fríos del edificio de espejos en Santa Fe, el brillo de la empresa empezaba a apagarse. El vestíbulo, antes lleno de visitantes, ahora solo recibía miradas curiosas. Las salas de juntas estaban vacías. Y el teléfono, ya no sonaba como antes. El problema no era solo financiero. Era humano. La Martínez Corp se convirtió en una estructura pesada, rígida y sin alma. Las nuevas generaciones ya no querían trabajar ahí. Los empleados más antiguos estaban desmotivados. Y los jóvenes, al ser contratados, pedían su renuncia al poco tiempo. En redes sociales, surgían testimonios anónimos de gente exhausta, humillada, presionada. Don Ernesto ignoraba las señales. La gente está más sensible. Es una etapa. Pasará, decía. Pero no pasó. Al contrario, se intensificó. La gota que colmó el vaso llegó con la pérdida de 2 contratos millonarios con cooperativas sustentables, contratos que se fueron directo al Grupo Sol. Ernesto llamó a una reunión de emergencia. La sala se notaba tensa. Los directores intercambiaban miradas, pero nadie se atrevía a decir lo que de verdad pensaba. ¿Alguien me explica cómo un grupito de mocosos idealistas nos ha ganado el mandado? Silencio. Quiero saber quién es el culpable, quiénes son esos. ¿Sol? Fue el director financiero, el más veterano, quien por fin respondió. Señor, dicen que el fundador de Sol es su hijo. El mundo se detuvo. Don Ernesto se recargó en la silla. Su rostro no mostró emoción. Pero las manos temblaron. Ángel, murmuró. Sí, señor. Al parecer volvió hace más de un año. Fundó la empresa con otros jóvenes. Y, están creciendo rápido. Por dentro, Ernesto sintió que el piso se abría. Pero por fuera, mantuvo la pose. Se va a ir a la quiebra. Solo está montado en una moda. Pero el fondo, ya estaba rajado. El orgullo le impidió buscar al hijo. El mismo orgullo que ahora lo hundía. Los meses siguientes fueron más crueles. La Martínez Corp entró en una espiral de pérdidas. Una crisis de imagen golpeó la marca. Antiguos socios se alejaron. Competidores más modernos tomaban terreno. Y la presión interna crecía. Algunos inversionistas empezaron a pedir cambios drásticos en la dirección. Pero Ernesto se negaba. ¿Quieren que me doble ante este mundo blandengue? El director jurídico fue directo,
queremos que salve lo que queda. La frase dolió como un puñal. Ernesto salió de la junta sin decir nada. Ese mismo día por la noche se quedó en su oficina a oscuras, mirando una foto vieja, él, su esposa Laura, y el pequeño Ángel, con unos 6 años, sonriendo con una playera amarilla y el pelo revuelto. Don Ernesto pasó el dedo sobre la imagen. El silencio lo envolvía. Y por primera vez en años, sintió nostalgia. No solo por su hijo, sino por quien él mismo solía ser antes de todo ese poder. Ese Ernesto, se había esfumado. Días después, la realidad tocó más fuerte, un grupo de accionistas exigía vender parte de la empresa. O apartar a Ernesto. La votación sería inevitable. Ernesto eligió lo que menos sería su orgullo, vender. Inició pláticas con posibles interesados. Pero un nombre llamó la atención, Grupo Sol. ¿Qué saben de ellos?, preguntó Ernesto, con la voz firme pero el gesto cansado. Empresa joven. Con enfoque en impacto social. Crece rápido. Quieren comprar las divisiones de educación, tecnología limpia y RH. La oferta es buena. Educación, murmuró Ernesto. Era irónico. Pasó la vida enseñando al hijo a obedecer. Ahora, el hijo enseñaba al mundo a sentir. Aceptó la cita. El encuentro se programó para la mañana de un lunes en la cima de una torre empresarial en el centro de Ciudad de México. Ernesto llegó solo, como siempre. Traje impecable. Mirada cansada, pero altiva. Llevaba una carpeta con papeles. Para él era solo otra venta. Otro capítulo que cerrar antes de que lo cerraran a él. En la recepción, pidió subir. Lo llevaron a una sala de cristal, grande, minimalista. Había café caliente, agua y silencio. Esperó unos minutos. Hasta que la puerta se abrió. Y una voz se oyó, don Ernesto Martínez. Es un honor recibirlo. Él volteó. Y se congeló. Ahí, parado frente a él, estaba Ángel. El hijo que él corrió. El joven al que dijo que nunca estaría listo. El hombre que ahora tenía en la cara esa serenidad que Ernesto confundió con debilidad. Ángel traía una camisa sencilla, sin corbata. El pelo algo más largo, barba por hacer. Pero la mirada era tan firme como una roca y tan ligera como el viento. Hubo unos segundos de silencio. Ernesto sintió que las palabras se le atoraban. ¿Eres tú? Ángel solo asintió. Soy yo. Y esta es nuestra nueva junta. Ernesto no sabía si sentarse, hablar o disculparse. Por primera vez en décadas, no tenía certeza de nada. Ángel caminó hacia él y le extendió la mano. No vine a vengarme. Vine a demostrar que se puede hacerlo diferente. Ernesto miró esa mano extendida. Y en ese gesto, vio todo lo que él nunca supo dar. Él también extendió la suya. Y ahí, en ese apretón de manos entre padre e hijo, el imperio cayó por completo. No en ruinas, sino en silencio. Como un anciano que, cansado de pelear, decide por fin descansar. El silencio en esa sala de juntas parecía encerrar décadas. Como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar algo más grande que contratos y empresas, el reencuentro de dos mundos que, durante años, se negaron a tocarse. Don Ernesto Martínez seguía de pie frente a su propio hijo. El hijo al que había echado a la calle. El hijo que, contra todo pronóstico, era ahora el dueño de la mesa. El hijo que no solo sobrevivió, sino que construyó algo que él jamás había concebido. Ángel, con la mano aún extendida, mantenía la mirada firme. No había enojo en su actitud. Ni aire de superioridad. Solo verdad. Ernesto por fin apretó la mano del hijo. Y en ese contacto, seco y breve, se derrumbó un muro de orgullo que había tardado toda una vida en construirse. Ángel entonces señaló para que se sentaran. Papá, sé que esto es inesperado. Y quizá, incómodo. Pero quiero que sepas, no estoy aquí para cobrarme el pasado. Ernesto seguía callado. Miraba a su hijo como quien ve algo familiar, pero a la vez, completamente nuevo.
Sol nació cuando yo estaba hecho pedazos. Cuando dejé de ser hijo, de ser heredero, y ni siquiera sabía qué significaba ser hombre. Pero me acogieron personas que me mostraron otra forma de ver el mundo. Y entendí que liderar no es imponer. Es servir. Es transformar. Ángel respiró profundo. Y ahora, tras todo esto, quiero hacer algo que tal vez ni imaginas. Ernesto frunció el ceño, sin entender. Quiero que vengas a trabajar conmigo. El silencio se hizo más espeso. El padre abrió los ojos, intentando adivinar si era una broma, una provocación o un delirio. Trabajar, contigo, repitió. Sí. Quiero que seas el CEO del área tradicional de Grupo Sol. No como adorno. Sino con tu experiencia real. Tú sabes más de números y gestión que cualquiera que conozco. Pero, con una condición. Ernesto se recargó en la silla. Por primera vez en años, no sabía qué responder. ¿Qué condición?, dijo, tras unos segundos. Ángel lo miró a los ojos y contestó con firmeza: la forma de mandar debe cambiar. Hay que humanizar. Hay que escuchar. Hay que cuidar. Tú siempre supiste construir imperios. Ahora hay que construir pertenencia. El veterano empresario bajó la vista. Las palabras de su hijo le golpeaban el pecho como martillo. Él, que tanto despreciaba la sensibilidad, ahora la veía frente a frente. Y no como debilidad, sino como fuerza. «Me ofreces un puesto», después de todo, murmuró. «No te ofrezco un puesto. Te ofrezco una segunda oportunidad. Para los dos. No necesito un empleado. Necesito a un padre dispuesto a caminar conmigo, de otra forma». Ernesto cerró los ojos unos segundos. En su mente, destellos, Laura, riendo en la terraza, con Ángel en brazos. Aquella noche de la discusión. El portón que se cerraba. La soledad creciente de los últimos años. Volvió a abrirlos. Pero ahora, estaban húmedos. ¿Y si fracaso, Ángel? Aprendemos juntos. La respuesta fue simple. Pero cargada con todo lo que no se dijo en 20 años. En ese instante, don Ernesto, un hombre que jamás pidió perdón, hizo algo que él mismo no esperaba, admitió su dolor. Me equivoqué. Tú no eras débil. Eras demasiado fuerte para caber en mi visión limitada. Discúlpame, hijo. Ángel no contestó de inmediato. Se puso de pie, rodeó la mesa y abrazó a su padre. No fue un abrazo teatral. Fue un abrazo lleno de todo lo que nunca pasó. De todo lo que jamás se dijo. Estuvieron así unos segundos. Y en ese gesto, no había triunfador. No había imperio, ni ego ni pelea. Había dos hombres. Uno empezando de nuevo. El otro renaciendo. En los meses siguientes, la llegada de don Ernesto a Grupo Sol tomó a muchos por sorpresa. La prensa sacó titulares como: ex magnate se une al hijo que un día rechazó. Del autoritarismo a la empatía, el giro de don Ernesto. Grupo Sol da cátedra al mundo corporativo al unir generaciones en pro del propósito. Pero más que las portadas, importaba lo que ocurría adentro. Don Ernesto comenzó escuchando. Participaba en reuniones como aprendiz. Se sentaba con becarios. Preguntaba. Tomaba notas. Poco a poco, entendió lo que Ángel siempre quiso enseñarle: los números importan. Pero la gente los construye. Él propuso mejoras, reorganizó áreas, usó su experiencia para evitar errores estratégicos. Y asombró a todos cuando, en una charla para jóvenes líderes, dijo: si hubiera escuchado antes a mi hijo, habría ganado más que dinero. Habría ganado tiempo con él. Sus palabras se hicieron virales. La imagen de ambos, padre e hijo, tomando café y riendo de chistes privados, se volvió símbolo de reconciliación y transformación. Ernesto, antes famoso por gritar en pasillos, ahora era famoso por callar para escuchar. Y Ángel, antes el hijo huido, era el líder que regresó al padre. En esa fase, Sol creció aún más. Se expandió a otros países. Ganó premios internacionales.
Pero más que prestigio, ganó alma. En los pasillos, los colaboradores decían, aquí no trabajamos. Aquí construimos. Y Ángel sabía que todo eso solo fue posible porque eligió no devolver el dolor que recibió. Eligió sembrar algo nuevo. Eligió perdonar. El tiempo pasó rápido. Demasiado rápido para quien se pasó la vida deteniéndolo a la fuerza. Don Ernesto Martínez, el mismo que gritaba a sus directores y no aceptaba cuestionamientos, ahora caminaba por los pasillos de Sol con un café en mano y una sonrisa genuina. Se le veía conversando con becarios, ayudando en reportes y hasta haciendo bromas que ni él sabía contar bien. Esa estuvo buena, don Ernesto, decía Fabiola, a carcajadas. No me llames don. Aquí nomás soy Ernesto. Y si me dicen CEO otra vez, los corro, bromeaba, generando risas. Pero el cambio no era solo externo. Por dentro, Ernesto se reconstruía. Cada día, al llegar temprano a la oficina, abría un cajón donde guardaba una hoja en blanco. Escribía una frase, un recuerdo, algo. Era su ritual secreto. Un modo de conversar consigo mismo, algo que nunca se permitió. En una de esas mañanas, puso, perdí tiempo intentando ser lobo, cuando pude haber sido faro. Al final de cada semana, Ángel leía lo que su padre escribía, con su permiso. Y en silencio, sonreía. Porque ahora comprendía, algunos solo aprenden a amar, cuando se atreven a perdonarse. Mientras tanto, Sol crecía de forma orgánica, pero contundente. El impacto era real. Pequeñas empresas transformaban sus culturas. Emprendedores jóvenes buscaban mentoría. Incluso gobiernos empezaban a observar el modelo como referencia de política pública para innovación con impacto social. Pero, pese al crecimiento, Ángel tenía pendiente un compromiso. Uno que no firmó en contratos ni prometió en público, sino que selló en su corazón. Era momento de agradecer a la aldea que lo acogió cuando no era nadie. En una junta con los líderes de Sol, Ángel fue directo: quiero abrir un centro de estudios en la Sierra de Oaxaca. Un espacio que mezcle tecnología, raíces, educación y comunidad. Las miradas se cruzaron, intrigadas. ¿Por qué allá?, preguntó un directivo. Ernesto, que había escuchado en silencio, respondió, porque fue ahí donde mi hijo renació. Y es ahí donde muchos otros pueden nacer de nuevo. La decisión fue unánime. En secreto, Ángel empezó a planearlo todo. Quería que fuera sorpresa para la comunidad. Con la ayuda de Citlali, que seguía en contacto por cartas y mensajes discretos, eligió el terreno, el viejo huerto sagrado, ahora abandonado, pero aún respetado como lugar de sabiduría. El proyecto se llamaría Centro de Saberes Xóchitl, en honor a la familia que lo rescató y que, sin saberlo, sembró un nuevo México en su alma. Tras bambalinas, Ángel convocó arquitectos sensibles a la cultura local, educadores comunitarios e inversores que quisieran apoyar algo sin retorno económico, pero con retorno humano. Mientras tanto, la relación padre-hijo florecía en silencio. Una mañana, Ernesto entró a la oficina de Ángel con un sobre en la mano. Quiero mostrarte algo. Era una carta. Escrita a mano. Dirigida a Laura, la madre de Ángel y esposa de Ernesto, fallecida años atrás. Ángel la leyó en silencio: Laura, si pudieras ver cómo es ahora nuestro hijo, verías lo que fallé intentando forzarlo a ser mi reflejo. Lo corrí. Pero él me enseñó el camino de regreso. Gracias por haberme dejado un hijo, que me salvó. Ángel sostuvo el papel con manos temblorosas. Miró a su padre. No dijo nada. Lo abrazó. Fuerte. Como nunca. Tú también me salvaste, papá. Desde ese día, almorzaban juntos cada viernes. No como socios. No como rivales. Como padre e hijo recuperando el tiempo. Ernesto comprendía ahora que liderar no era controlar, sino conectar. Que el respeto no se impone, se conquista. Y que la autoridad verdadera viene de la autenticidad. Empezó a dar charlas en universidades. Narraba su historia sin vergüenza. Hablaba de sus errores con más valentía que de sus aciertos. Y cada vez que terminaba, recibía abrazos honestos de jóvenes que veían en él algo raro,
la humildad de recomenzar. Sol, ahora con más de 150 colaboradores, seguía fiel a su esencia. Ángel insistía en hacer reuniones mensuales con todas las áreas, presenciales u online. En ellas, compartía avances, desaciertos y logros. Lo que nos mantiene despiertos es recordarnos que estamos vivos. No somos máquinas. Aquí nadie tiene que fingir fortaleza. Aquí la debilidad se abraza. Y la verdad, se celebra. Esas frases resonaban en los pasillos. Y, poco a poco, otras empresas trataban de copiarlo, pero no lograban replicar lo más importante, el alma. Porque el alma de Sol se forjó en historias. Y ninguna historia era tan simbólica como aquella, un hijo renegado que enseñó a su padre a ser hombre. En vísperas de inaugurar el centro de estudios, Ernesto y Ángel volaron juntos a Oaxaca. Tomaron un avión, pero con la misma actitud de quien regresa con la cabeza gacha y el corazón abierto. En el vuelo, Ernesto miraba por la ventana, pensativo. Nunca creí que volvería así. Siempre pensé que el poder era no agachar la cabeza. Ángel sonrió. ¿Y ahora? Ernesto volteó y respondió, ahora veo que poder es saber ante quién agachar la cabeza. ¿Y por qué? Al aterrizar, los recibieron Citlali y otros habitantes con fiesta, tambores y lágrimas. Pero eso, es escena del próximo capítulo. Porque aquí, en este punto, el mundo ya comprendió que, la mayor victoria de un hombre, ocurre cuando elige no repetir lo que lo hirió. El avión tocó el suelo oaxaqueño con un ligero bamboleo, como si la tierra misma reconociera el regreso de alguien que había dejado pedazos de sí en ella. Ángel Martínez miró por la ventanilla y sintió su corazón vibrar como hacía tiempo no lo hacía. A su lado, don Ernesto se acomodaba el saco, pero esta vez, no era por vanidad. Era por respeto. No llegaban a firmar contratos. Ni a cerrar tratos. Llegaban a reabrir historias. Al bajar del avión, se toparon con rostros familiares, Citlali, Tonahuac, Ischel y mucha gente del pueblo que parecía no haber cambiado nada, salvo en los ojos, más relucientes que nunca. Citlali avanzó hasta Ángel y lo abrazó largo rato. Volviste. Lo prometí. Y cumpliste. Don Ernesto se quedó unos pasos atrás, contemplando. Hasta que Tonahuac se acercó. El viejo sabio lo miró durante unos segundos. Ernesto Martínez. Ha llegado, por fin, tu hora. ¿Hora de qué? Respondió, un poco receloso. De aprender. Ambos sonrieron. Y el silencio que los rodeaba decía más que cualquier discurso. En los días siguientes, el pueblo se convirtió en un hormiguero de trabajo y fiesta. Músicos locales preparaban tambores. Los niños colgaban flores en los portones. Los jóvenes ayudaban a acarrear tablones, pintar muros, acomodar bancas. El centro de saberes Xóchitl nacía con su mayor riqueza, la unión. El edificio, hecho con materiales sustentables e inspirado en la arquitectura ancestral, tenía salones abiertos, techos altos de bambú y una biblioteca circular al centro, símbolo de un conocimiento que nunca debe tener dueño. Todo dialogaba con la naturaleza circundante. El viento atravesaba las rendijas como música. Y el olor de la tierra se fundía con las plantas medicinales que crecían ahí mismo. El día de la inauguración, gente de otras aldeas, ciudades vecinas y hasta de otros estados vino. Llegaron periodistas, curiosos del proyecto pionero. Pero Ángel hizo una petición clara: no queremos reflectores. Queremos semilleros. La ceremonia empezó al atardecer. El cielo, teñido de naranja, parecía bendecir el momento. En el círculo central, Tonahuac tomó la palabra. Hoy, el tiempo se inclina ante nosotros. Hoy, le devolvemos al mundo lo que olvidó, que la sabiduría vive en las raíces. Y que el saber más poderoso une pasado, presente y futuro. Después, pasó el turno a Ángel. El joven emprendedor, ahora de 28 años, vestía una camisa sencilla de lino blanco. Entró al centro y se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: llegué aquí la primera vez con hambre, miedo y vergüenza. Y ustedes me alimentaron. Me acogieron. Me sanaron. Esta tierra me reconstruyó. Luego levantó su viejo cuaderno de cuero,
el que Ischel le había regalado tiempo atrás. Todo lo que Sol es, nació en este cuaderno. Y este cuaderno nació aquí. La gente aplaudió. Pero Ángel no había terminado. Hay algo que pocos saben. Algo que apenas hoy me siento listo para contar. La gente guardó silencio. Incluso don Ernesto, atrás, se inclinó un poco, atento. Durante el ritual de temazcal que viví aquí, tuve una visión. Vi este lugar. Vi este centro. Los vi a ustedes. Y vi a mi papá, entregándome su empresa. Miradas de sorpresa. En ese entonces, pensé que era un delirio del calor. Pero hoy veo que era un llamado. La vida me lo mostró antes, para que no lo olvidara después. Se giró hacia su padre. Papá, en esa visión, no estabas derrotado. Estabas libre. Como si al fin hubieras entendido lo que nunca supiste poner en palabras. Don Ernesto, conmovido, caminó hacia él. Tomó el micrófono con mano firme, pero corazón expuesto. Es cierto. Ese imperio era mi jaula. Y mi hijo, fue mi puerta de salida. Hoy estoy aquí no como fundador de empresa, sino como alumno de este pueblo. Y del hombre que mi hijo llegó a ser. La multitud aplaudió de pie. Pero todavía había más. Ángel pidió a todos que tomaran asiento. Y reveló un último gesto. Como parte del compromiso de Sol con el México real, hoy anuncio la creación del Fondo Xóchitl de Innovación Comunitaria, que garantizará, de manera indefinida, el mantenimiento de este centro, becas para jóvenes de la región, intercambios con universidades y el impulso para que las sabidurías ancestrales se conserven y se compartan. Las lágrimas rodaban en los rostros de muchos. Citlali apretaba las manos contra su pecho. Tonahuac cerraba los ojos y susurraba algo en náhuatl. Entonces, pasó algo inesperado. Una niña de la aldea, de unos 11 años, levantó la mano. Ángel se acercó y le dio el micrófono. Si este centro enseña sabiduría, ¿tú vas a ser el primer maestro? La pregunta sacó sonrisas y suspiros. Pero Ángel la tomó en serio. Se arrodilló ante ella. Sí. Pero solo si tú prometes que un día enseñarás en mi lugar. La niña sonrió con timidez y asintió. Ahí, en ese segundo, se cerró el círculo. Porque el chico rechazado, el heredero expulsado, el viajero solitario, ahora era maestro. Maestro de su papá. Maestro de una generación. Y, sobre todo, maestro de sí mismo. Cuando anocheció, el centro se iluminó con antorchas. No hubo neons. Ni publicidad. Solo una luz suave, manos unidas, niños corriendo y un anciano tocando una flauta de carrizo bajo la luna. Ángel se apartó sin que nadie lo notara. Subió a una loma y miró todo desde lejos. A su lado, don Ernesto se acercó. Tú creaste todo esto. No solo. Mucha gente lo hizo. Eres más de lo que yo jamás soñé ser. Ángel sonrió. Y tú eres más de lo que pensé que podría perdonar. Ambos se sentaron en la tierra. Y ahí, dos hombres que pasaron gran parte de sus vidas como extraños, terminaron la historia mirando el mismo horizonte. Porque a veces, lo que de verdad se necesita para volverse grande, es valor para volver a empezar desde lo pequeño. Y Ángel empezó con un cuaderno, una aldea olvidada y un corazón que aprendió a no devolver el dolor, sino a transformarlo en luz. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.